Los hijos se quejan de ella, los padres también, los políticos la cuestionan y los educadores desean reformarla. Conversamos sobre la educación pública entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos, esta conversación semanal sobre la fe cristiana y el mundo contemporáneo con tu amigo Gerson García. En el día de hoy conversaremos con el doctor David Rojas acerca de la educación pública y del interés primordial del cristianismo por la educación. Pero antes te invitamos a que te suscribas a nuestro podcast que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Encuentra y descarga Entre Amigos con Gerson García en YouTube, Spotify o Apple. Comparte también esta conversación en tus redes sociales y permite a tu círculo social, a tus amigos y familiares participar de este tiempo juntos. Desde su creación en 1979, durante la administración de Jimmy Carter, el Departamento de Educación de Estados Unidos ha desempeñado un papel que algunos consideran crucial. Sin embargo, la reciente orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump de desmantelar el Departamento de Educación Federal materializa una larga aspiración de la mayoría de los más recientes presidentes norteamericanos. Por lo menos, algunas de las administraciones anteriores querían quitarle fuerza a esa entidad gubernamental. Claro, los opositores a esta medida parecen no estar tan preocupados con los currículos y los programas estudiantiles, que a fin de cuentas dependen de estados y municipalidades, pero están más preocupados por la aplicación de las leyes de derechos civiles, la supervisión de los préstamos estudiantiles y las becas universitarias. Y como mencionaba, estamos conversando con David Rojas, un buen amigo y educador, sobre este aspecto de la educación pública, no solamente en los Estados Unidos, pero también el impacto que tiene en nuestras comunidades y también en nuestras iglesias. Y David, parece que el sistema educativo, por lo menos en este país donde tenemos esta conversación, parece recibir la constante queja de estudiantes, padres, políticos e incluso educadores, que yo me imagino que es algo que sucede también en otras partes del mundo. Interesantemente, lo que mencionabas, en este mundo que estamos viviendo ahorita, hay bastante incertidumbre. Una de las razones es precisamente porque lo que se está haciendo es a través de órdenes ejecutivas, entonces no sabemos exactamente qué tanto va a ser oficial. Definitivamente esa es la intención de la administración actual. Y lo que pasa es que la educación se ve como en varios niveles. En el nivel federal crea la supervisión, asegurándose que los estados están haciendo lo correcto en la educación. Y entonces el estado manda la interpretación de las leyes federales a cada sistema escolar basado ya sea en un condado o en una comunidad. La educación pública como tal no va a desaparecer, simple y sencillamente va a ser un cambio acerca de quién decide, lo cual la administración está tratando de regresar esa decisión a cada estado. Y sobre todo, algunos de los temas más controversiales o más interesantes para las familias, ahora van a tener que tener estas conversaciones a nivel del estado. E incluso cada ciudad constituye su departamento de educación y de alguna manera decide qué es lo que se va a hacer en las escuelas públicas. Sí, prácticamente es parte del DNA de la educación. Están tratando de siempre buscar el control local, lo cual significa que la comunidad, a través de una junta de educación local, decide a quién contratan como su superintendente de educación local para dirigir el plan escolar, ¿verdad? Tanto el currículum como los materiales que se van a utilizar. Pero obviamente ese control local tiene que tener cierta supervisión y ahí es donde entra el condado y el estado, que van a estar interpretando lo que es necesario para cada estudiante. Ya, y eso me imagino que a nuestros amigos que nos escuchan en el resto del mundo hispanoparlante, en Europa y en América Latina, les debe resultar muy extraño, ¿verdad? Porque en nuestros países generalmente la educación se gestiona en términos de currículo y en términos de financiación y en términos de organización a nivel nacional, pero no aquí en los Estados Unidos. Me llama mucho la atención que esta historia del Departamento de Educación no va tan lejos. En los Estados Unidos parte de 1979 y que fue realmente el presidente Jimmy Carter el que creó el departamento, así que no estamos hablando tampoco de una institución centenaria y que muchos presidentes desde entonces, comenzando por Reagan, que sucedió a Carter, hasta el presidente Barack Obama, no vieron con muy buenos ojos. Creo que fue el presidente
George Bush el que reavivó de alguna manera el Departamento de Educación con esta iniciativa que tú bien recordarás. Yo creo que tú eras maestro en esa época, de que ningún niño se quede atrás. No sé si te acuerdas, ¿no? No Child Left Behind. Y que Obama reformó a su manera, pero parece que el Ejecutivo nunca ha estado del todo de acuerdo con la gestión del Departamento de Educación. Claro que sí, hay cierta tensión en cuanto a las políticas, ¿verdad? Sobre todo muchas de las interpretaciones y la forma de pensar de algunas personas cuando empezó la ley de que ningún niño se quede atrás, de No Child Left Behind, alrededor del 2002 fue cuando se promulgó la ley, estaban hablando acerca de la posible privatización de la educación. Así es. Pero como mencionamos, es algo muy difícil de cambiar, sobre todo porque cada comunidad local está tomando las decisiones acerca de su educación. Así que hay una preocupación quizás no tanto por la educación primaria y secundaria, pero más bien por lo que pasa con nuestros estudiantes universitarios y la gestión de esas becas que son de gran ayuda para muchos de nosotros. Sí, en Estados Unidos la educación de la universidad es bastante cara. Entonces, parte de lo que han estado promoviendo es el perdón de préstamos, que muchas veces los estudiantes, tanto en educación como en cualquier otra carrera, pasan años tratando de repagar la deuda en la que incurren para poder tener una educación. Esa es una de las grandes decisiones que tendremos que afrontar si es que hay cambios específicos. Y en cuanto a la educación primaria, una de las preocupaciones mías es mayormente la Oficina de los Derechos Civiles. Muy bien. Como parte del Departamento de Educación a nivel federal, es la que se encargaba de asegurarse que los estudiantes estaban recibiendo una educación a la cual tienen derecho, ¿verdad? Por ejemplo, hablando de estudiantes inmigrantes que llegan y necesitan aprender inglés, no los podemos poner simplemente en una clase de inglés y decirles, a ver, ¿cómo le haces? Si estamos recibiendo una instrucción en un idioma completamente diferente y no tenemos acceso a las lecciones, a los recursos en nuestro idioma, pues no vamos a poder participar de la educación. Entonces, esa es una de las preocupaciones mías acerca de cómo podemos mantener una educación que tiene sentido para los estudiantes que vienen de lejos. Cuando hablamos también acerca de servicios que son esenciales para comunidades con más necesidad, ¿cómo nos aseguramos que el Departamento de Educación local está proveyendo servicios de educación especial o servicios de alimentación a ciertas poblaciones? También el programa para preescolares, estudiantes que tienen ciertos retos desde pequeños. Todas estas ayudas puede que continúen, pero sin la supervisión del gobierno federal va a ser mucho más difícil que todas las familias se aseguren que tengan esos servicios. Hablemos un poquito de la mala reputación de la educación pública en los Estados Unidos. Me llama mucho la atención que hace algunos meses en la publicación norteamericana de Atlantic sacara un artículo donde básicamente se expresaban ciertas ideas que no son nuevas, que seguramente tú has considerado como parte de tus estudios avanzados en educación, pero esta idea de que de alguna manera la educación sostenida por el Estado hace ciudadanos conformistas, obedientes y que de alguna manera son fácilmente manipulables, ¿verdad? Y se citan varias investigaciones que van en ese sentido. Me llama mucho la atención porque en nuestros países la educación pública es algo que se valora y que no se ve con tanta sospecha. Creo que tienes razón en cuanto a cierto estigma que tiene la educación, precisamente porque estamos viendo diferentes segmentos de la población comportándose y expresando ideas diferentes, ¿verdad? Una de las cosas que es súper importante notar aquí en los Estados Unidos es que la educación pública recibe a todos los estudiantes, independientemente de cuál sea su trasfondo, ¿verdad? No seleccionamos a estos sí, a estos no. Entonces, la educación pública está abierta a todos. Ahora, cuando recibimos a todos, significa que algunos de ellos vienen de trasfondos internacionales, ¿verdad? Vienen con ideas diferentes. Hay otros que vienen de un trasfondo un poco más cómodo económicamente y tienen ideas diferentes, ¿verdad? Muchas veces estas poblaciones coinciden en nuestras escuelas y tenemos que lidiar con eso. Pero ha habido transiciones a través de la historia de la educación, sobre todo cuando empieza la industrialización en Estados Unidos. Estamos buscando la forma de educar a personas para tomar estas clases de posiciones en plantas, ¿verdad? Donde no se requerían muchas habilidades específicas, pero a medida que seguimos cambiando y prosperando y nuestra tecnología sigue desarrollándose, la necesidad de trabajadores más especializados continúa creciendo y entonces este es uno de los retos que tenemos. ¿Cómo es que ayudamos a nuestros estudiantes a
conseguir habilidades básicas que son esenciales, pero a la misma vez empezarlos a ayudar a ver hacia el futuro en ideas, conceptos, tecnología que todavía no existe tal vez en este momento, pero que en 5, 10 años va a ser la nueva forma en que nos comportamos. Y desafortunadamente la educación en algunos momentos ha estado reaccionando a nuestro mundo en vez de estar ayudando a nuestros estudiantes a planear hacia el futuro y ver cómo podemos influenciar ese futuro. La educación no solamente imparte conocimiento, pero también imparte filosofías, y es lo que estábamos mencionando acerca de cómo está creando cierta división entre muchas de las poblaciones, ¿verdad? Las necesidades de la comunidad local en un área rural son diferentes y por lo tanto las necesidades y los intereses locales van a ir hacia esa clase de necesidad de trabajos y trabajadores. Cuando hablamos cerca de las ciudades, vemos personas que están en las zonas más afluentes y pueden recibir una educación con experiencias, pero también en las ciudades vemos partes que están muy abandonadas y que están con altas necesidades y la educación que llega ahí es más limitada porque no hay los recursos. Este es uno de los retos también grandes de la educación pública, el tratar de proveer educación que tenga un significado específico para cada necesidad y que pueda realmente llenar las necesidades de las comunidades. Y parece que hay una ambivalencia ahí, ¿no? Porque en manos del gobierno, ¿verdad? El gobierno invertirá en educación, en sistemas educativos, dependiendo de cómo se sienta en cuanto a la amenaza que pudiera representar una población bien educada y de alguna manera contestataria, ¿no? Entonces sí pudiera ser que en algunos casos la educación pública pudiera ser no solo una herramienta para la movilidad económica, social que tú estás describiendo, pero también quizás una manera de mantener a poblaciones bajo cierto grado de adoctrinamiento. Y en ese sentido, cuando hablas de filosofías, es donde muchas iglesias y mucha gente que se presenta y se reconoce a sí mismos como cristianos, objetan a la educación pública porque hay ciertas filosofías que no concuerdan con su cosmovisión, ¿verdad? Y se habla incluso de guerras de la cultura, ¿verdad? La guerra cultural y la educación, yo creo que es una de esas instituciones que está en el centro de esas guerras culturales, particularmente en los Estados Unidos, aunque creo que en nuestra América Latina, en otros países también es cierto eso, se percibe como el centro de la guerra cultural. Y yo quisiera preguntar y que nos moviéramos a qué significa ahora para los cristianos esta cuestión de la educación pública, que interesantemente en los últimos años es principalmente dirigida a las minorías, ¿verdad? Particularmente en las grandes ciudades, pero la mayoría de los estudiantes en educación primaria y secundaria pública en los Estados Unidos parece que ya pertenecen a un grupo minoritario y en muchos casos dentro de lugares de marginación, ¿verdad? ¿Qué actitudes has encontrado tú entre gente de fe en cuanto a la educación pública? Las encuentras en ambos espectros. En los extremos de este espectro las encuentras porque hay gente que está pensando, mi posición como persona de fe es tratar de buscar y apoyar a la gente y de alguna forma o en lo más posible que yo pueda tratar de aliviar las necesidades de la gente, que yo pueda ayudar a preparar a las personas a estar en una mejor posición para tomar decisiones para su futuro, ¿verdad? En esta idea de ser un apoyo. Pero por otra parte tenemos otro espectro de este continuo, donde la gente está diciendo, bueno, simple y sencillamente son gente liberal que está endoctrinando a nuestros estudiantes con cosas que no queremos, ¿verdad? Yo creo que es difícil tener una perspectiva tan aislada a la derecha o a la izquierda, a conservador o liberal, si uno no ha estado pasando tiempo en las escuelas. Cada persona tiene sus propios valores y sus propias inquietudes, pero la mayoría de personas, sobre todo personas de fe, entran a la educación porque ellos quieren tener la oportunidad de influenciar a sus estudiantes con ejemplos de lo que es buena ética, ¿verdad? De lo que es ser gente que siempre dice la verdad, que trata de hacer lo mejor de su esfuerzo y tratar de proveer no solamente eso, sino también un apoyo a los estudiantes que vienen de situaciones difíciles o simple y sencillamente que necesitan alguien que les escuche, ¿verdad? Entonces, muchas de estas personas, incluyéndome a mí, venimos porque creemos que podemos apoyar y ayudar a las personas a ver oportunidades diferentes a las que están expuestas. Muchas personas, sobre todo en el área de pobreza, los estudiantes no tienen oportunidades de ser expuestos
a diferentes realidades, a diferentes experiencias y por lo tanto poder tener la oportunidad nosotros de apoyarlos a simple y sencillamente pensar más allá de su contexto inmediato, creo que es una ayuda súper importante. Muchos educadores están tratando de proveer el apoyo a todos los estudiantes independientemente de quién son. Por ejemplo, actualmente están llegando mayormente gente de Sudamérica huyendo de ciertas circunstancias, ya sea económicas o de violencia o del crimen, ¿verdad? Y muchas de las experiencias de estudiantes que han llegado con nosotros han estado pasando el famoso estrecho de Darien, donde han visto situaciones traumatizantes. Y llegan a nuestras escuelas y estos estudiantes muestran comportamientos que de alguna forma diríamos, eso es inaceptable en una escuela. Pero es que no sabemos qué es lo que ha pasado que ha llevado a estos estudiantes a comportarse de esta forma. Entonces, viéndolo de lejos, mucha gente dice, oh, simple y sencillamente están solapando ciertos comportamientos inapropiados y el respeto se ha perdido. Pero por otra parte, como no han experimentado, no han conocido a los estudiantes ni las experiencias que han venido a pasar, es un tanto fácil hacer estos juicios. Pero si nosotros pudiéramos acercarnos a estas personas y de hecho a cualquier persona en las escuelas y pudiéramos conocerlas, nos ayudaría a empatizar más con sus circunstancias. Puede ser que no han sido inmigrantes, puede ser que simple y sencillamente tienen problemas familiares y es importante que alguien les escuche. Mira, entonces tu recomendación y tu posicionamiento es que para los creyentes, en lugar de abandonar las escuelas públicas y buscar la protección de sus hijos de malas filosofías o malas influencias, en realidad en lugar de abandonar la escuela pública, los cristianos deberíamos invertir en el éxito de los estudiantes y buscar servir a esos estudiantes, particularmente aquellos que están en la marginalidad o en situaciones de crisis. Y me da la impresión que se encare, habiendo crecido yo en un país donde se enseñaba una religión en la escuela pública que no era la mía, me da la impresión de que tiene mucho valor el plantearse la presencia de personas de fe en el sistema escolar público, justamente para proveer un servicio, un llamado a la acción, como nos lo dice el Señor Jesucristo, ¿no? Dando verdaderamente ejemplo del amor cristiano. ¿Qué hace en tus años de servicio como maestro, administrador y ahora también como investigador de la educación en el contexto de Estados Unidos? ¿Cómo informa tu fe, tu creencia en el Evangelio, tu trabajo cotidiano? ¿Qué hace el Evangelio a la hora de que tú seas educador? Pues creo que en primer lugar nos lleva a donde está la necesidad. Y con esto no quiero decir que todas las escuelas públicas son un lugar donde hay alta necesidad. A lo que me refiero es que las escuelas mayormente son el centro de la comunidad. En la comunidad hay familias con hijos y los hijos tienen que ir a algún lado. Ahí están las escuelas públicas. En esa parte, la escuela pública es como un centro no solamente de enseñanza para los estudiantes, pero también de apoyo a las familias. Hay momentos donde familias experimentan violencia doméstica y ese es un lugar donde se puede apoyar. Yo creo que lo más importante, en primer lugar, es que nosotros podamos ver a todos los estudiantes como personas con valor, independientemente si tienen un comportamiento inapropiado, atroz, la forma en que se visten o cosas que son muy diferentes a lo que nosotros pensaríamos que tendríamos afinidad con ello, tenemos que en primera valorar a las personas por quienes son, ¿verdad? Son creados a la imagen de Dios y por lo tanto tienen un valor indescriptible. En segunda, nosotros si podemos venir y acercarnos a las personas y mostrarles que tienen una aceptación incondicional de parte de nosotros y que vamos a estar ahí ayudándoles en el momento que pueden tener éxito y celebrar con ellos o en momentos donde están pasando por situaciones difíciles y podemos apoyarles para tratar de salir de esas circunstancias, creo que eso es parte de nuestro trabajo. Y lo que mencionabas al principio acerca de poner nuestra fe y también a nuestros hijos en escuelas públicas, yo creo que nos ayuda a tener lo que mencionaba Jesús, ¿verdad? Siendo una ciudad como una luz en la cima de la colina, ¿verdad? Podemos nosotros, en la forma en que tratamos a nuestros hijos, en la forma en que les animamos, en la forma en que les ayudamos a que se relacionen con sus compañeros, podemos mostrar una forma diferente. Es bien fácil que cuando tratan mal a mi hijo, lo separemos de la persona que le trate mal. Pero creo que tiene un impacto mayor cuando le decimos, oye, puede ser que este estudiante, que este amiguito, esté teniendo problemas difíciles y que tal vez necesite una persona, un amigo. ¿Podemos ser nosotros esas personas? A veces sí,
pero también como gente de nuestra comunidad, creo que somos personas que podemos influenciar en las decisiones que se toman a nivel de la Junta de Educación local. Y también, sobre todo, si tenemos la oportunidad de ser voluntarios en nuestra escuela local, sería excelente. Mayormente, la persona que tiene autoridad o la persona que está en una posición de privilegio va a tratar de buscar su beneficio, ¿verdad? Pero si nosotros podemos voltear las mesas y tratar de buscar el beneficio de los demás, creo que eso haría que se lleven una pregunta de ¿por qué actuamos en esta forma? ¿Qué es lo que nos lleva a comportarnos de esta forma y ver el beneficio de otros primero que el de nosotros? Yo creo que es un buen toque de atención, David, para muchos de nosotros y una nueva manera fresca de ver el impacto que pudiéramos tener a través de un sistema de educación pública tan desacreditado como lo es el norteamericano. Y me imagino que también en otros países pudiera suceder algo de lo mismo. Bueno, queremos invitarte a que te suscribas a nuestro podcast que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Búscalo y descárgalo como Entre Amigos con Gerson García. En Apple, Google, Spotify, YouTube encontrarás también los enlaces a los recursos que hemos mencionado en nuestra conversación en el día de hoy. Podrás dejar tus comentarios y nos encantaría escuchar de ti en un tema tan álgido para muchos de nosotros como es el tema de la educación y la educación pública y lo que pudiera pasar con esa educación ante las políticas de la presente administración en los Estados Unidos. Y por supuesto también damos la bienvenida a esos comentarios que nos llegan desde más allá de nuestras fronteras. También podrás encontrar en esos archivos otros temas que pudieran interesarte. Nuestras conversaciones se extienden ya por varios años y te animamos a que explores nuestro archivo de temas. Nos haces un gran favor cuando compartes en tus redes sociales e invitas a otros a ser parte de esta conversación entre amigos, y encontrarás también enlaces a esas redes sociales al descargar nuestro podcast en tu plataforma favorita. Agradecemos mucho a nuestros equipos técnicos en México y Estados Unidos que hagan posible que esta conversación llegue hasta ti. También nuestra gratitud en el día de hoy para David Rojas. David, muchas gracias por habernos acompañado. Espero que te vaya bien y que tengamos la oportunidad de conversar de nuevo. Y tu amigo Gerson García se despide de ti hasta otro momento en el que nos unamos a conversar entre amigos. Entre Amigos con Gerson García es producido por Eventual Media y distribuido por Radio Moody para ministerioreforma.com.